Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 14 de junio. Hay varias cosas importantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad y también política que es importante analizar con representantes de los dos partidos principales del país. Por ejemplo, el día de hoy se anunció ya la puesta en marcha del despliegue de 400 reservistas que se van a sumar a otros 400 policías que van a cuidar el centro histórico de San Salvador, en un radio de 6 kilómetros. Pero también, digamos, desde ayer está sonando fuerte la Asamblea Legislativa en tono de debate, estos 100 millones más pedidos por el gobierno también para seguridad. Todos recordando el Partido Arena que hace menos de 3 semanas aprobó otro préstamo para seguridad por 152 millones. Y entre medio, este ejército de 413 PPI para cuidar a los diputados del país. Y tengo esta noche en el set a dos diputados, uno Arena y el otro del FMLN, y tienen en común que los dos son diputados por la libertad, ¿cierto? Cierto. Gusto de saludarlo. Ricardo Velázquez Parker, diputado del Partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Ya se me está haciendo costumbre y qué bonito hacer esto que me apasiona, discutir ideas. Buenas noches, colega, y a la teleaudiencia. Buenas noches, Calixto Mejía, diputado del FMLN. Buenas, Nacho. De nuevo es un gusto estar aquí contigo. Gracias por invitarme y gracias a todos los salvadoreños y salvadoreñas que siguen el programa. Seguridad y otros temas políticos. Si usted quiere abonar a este debate, por supuesto puede mandar sus preguntas o temas a partir de ahora. Vamos a saludar, vamos a hacer primero a los que lo están viendo a través del internet, siempre mediante laprensagrafica.com. Ahí nos puede ver usted o sus familiares en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y por supuesto este primer segmento de debate es posible gracias al Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, el gobierno anunció hoy día el despliegue de 400 reservistas. Estos son los primeros reservistas que van a salir ya directamente a trabajar en materia de seguridad. Son reservistas de la Fuerza Armada de El Salvador que se van a unir a los 400 policías que van a custodiar el centro histórico de San Salvador. Realmente un despliegue bastante fuerte para una zona sin duda importante del país. En un radio de 6 kilómetros partiendo como punto medio lo que es la Catedral Metropolitana. Esto fue hoy día inaugurado, este despliegue, por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien dijo que no quedará un territorio del país que no sea controlado, donde no sea controlada la delincuencia o el crimen organizado. Pero hay un pedido de 100 millones más que obviamente ayer despertó todo tipo de debates en la Asamblea Legislativa. Quiero preguntarle primero al diputado del FMLN, Calixto, ¿por qué estos otros 100 millones, si se acaban de aprobar 152 millones, y obviamente a cualquiera le salta la duda, digamos, ¿por qué se va pidiendo y pidiendo y pidiendo y no se pidió de una vez? ¿Cómo no? Primero, habría que recordar en este tema que el país cuenta con un plan que se llama Plan El Salvador Seguro y que este plan estableció la necesidad de la obtención y la inversión de 2.100 millones de dólares en un periodo de 4 o 5 años. Y entonces, por lo tanto, enfrentar el desafío que significa trabajar por llevarle más seguridad a la familia salvadoreña del área rural y de la parte urbana, está claro que también eso significa y requiere de inversión de recursos, por ejemplo, para que la fuerza, no solo, pero para que la fuerza, digamos, que está en la primera línea de combate, que es nuestra Policía Nacional Civil y nuestra Fuerza Armada, tengan
la logística, tengan el habituallamiento, tengan la alimentación que se requiere justamente para el desempeño de esa función que manda la Constitución, que manda la ley, que mandan los planes, y que después de transcurrido ya más de 2 meses de la implementación de las medidas extraordinarias que se han venido ejecutando, sin lugar a duda, la percepción y la realidad, no solo la percepción, sino la realidad de que siente la población de que ha mejorado el clima de seguridad, y también lo sienten las empresas, pues sin lugar a dudas se ven los resultados de manera muy concreta. Entonces, por lo tanto, los 152 millones que aprobamos hace algunos días en la Asamblea Legislativa, pues van en esa ruta. Hay que recordar que fue la aprobación para la emisión de títulos, ¿verdad? No es dinero constante y sonante que ya se tiene, sino que en la medida que se van colocando, irá llegando, en la medida de los meses que se vayan colocando esos títulos valores. Y entonces, por lo tanto, estos 100 millones adicionales son más que necesarios, y principalmente, hasta lo que se ha conocido, van destinados justamente, por ejemplo, para renovar toda la flota vehicular que cuenta nuestra Policía Nacional Civil. Pero además hay que recordar... 1/3 tengo entendido de la flota vehicular. Una buena parte, sí, de la flota. Pero además hay que recordar que, digamos, la Sala de lo Constitucional nos tiene ahí detenidos 900 millones de dólares, de los cuales no menos de 100 millones van destinados para la seguridad. Entonces, estimados compatriotas, Nacho, en realidad para seguir enfrentando la criminalidad como lo estamos haciendo, ¿verdad? No sin rumbo, el país tiene rumbo. Hay que recordar que el presidente tiene el plan quinquenal, el gobierno tiene el plan quinquenal que establece 3 prioridades, y la seguridad es uno de ellos. Entonces, por lo tanto, se ha venido trabajando de manera intensa, de manera contundente, y ahí están los resultados, y eso es muy positivo. Ricardo, ¿Arena va a aprobar estos 100 millones? Vayamos despacito y en orden y documentémonos con la historia. Creo que los salvadoreños no están viviendo en el país que el profesor Sánchez Serén nos pintó en su último discurso en la Asamblea Legislativa, ni en el evento político partidario que celebró después en inmediaciones del Palacio Legislativo. La gente está desesperada, la gente se siente abandonada y nos lo dice permanentemente en el territorio, en las redes sociales. Cualquier salvadoreño que vive en El Salvador sabe de que no estamos viviendo en condiciones ni de seguridad, ni de priorización de recursos, ni de austeridad, ni de resultados. Y yo tengo un año ya de ser diputado tratando de ser cordial, tratando de ser conciliador, propositivo, pero me está costando mucho darme cuenta que el discurso aguanta con todo y que el FMLN va variando en una especie de improvisación constante, una incoherencia de lo que dicen con lo que ejecutan. Y yo te hablé de ir a hechos históricos. Fíjate que en los 2 años que tiene Salvador Sánchez Serén de ser presidente, ya llevamos más de 11.700 y pico homicidios. Si sumamos los 2 gobiernos que tiene el FMLN, superan los 30.000 muertos. Estamos hablando de vidas y familias enlutadas. Y hizo referencia el colega a el plan El Salvador Seguro. Yo estudié el plan El Salvador Seguro, asistía y acompañé a la Comisión de Seguridad cuando nos reunimos en el despacho del exministro que fue sustituido. Benito Lara. El ministro Lara. Yo estuve en esas reuniones y el énfasis era preventivo. Una cantidad de dinero exagerada para prevención, para una cosa bien bonita, bien poética, bien de vanguardia. Y nosotros les decíamos, señores, el país está desangrando, cortemos la hemorragia. ¿Cuáles eran los análisis que daba el FMLN en ese entonces? Me refiero al coordinador general del FMLN. No, este es un problema de percepción y los medios de comunicación están atizando a la población en una especie de política de desestabilización para el gobierno ejecutivo. Después de que Arena les presenta sendas propuestas, priorizando, después de que les habíamos dicho en el presupuesto general de la Nación, empecemos priorizando la seguridad, esto no va bien financiado. Se hacían los oídos sordos, ahora sí resulta que van a ejecutar las medidas extraordinarias, pero tienen un desorden fiscal que se lo venimos diciendo ya desde hace años,
y no hay manera que este barril sin fondo logre resultados, porque como tú mismo dijiste, análisis simple, van de poquito en poquito y parece ser que están improvisando. Entonces, al principio era problema de percepción, luego reconocen de que es un problema que se les ha salido de las manos, pero entonces no tienen una ley de responsabilidad fiscal que nos dé como oposición la tranquilidad y no tienen un historial de ejecución de la cantidad ingente de dinero que les hemos autorizado como Asamblea Legislativa para justificar que sigan pidiendo plata. Yo lo veo como un barril sin fondo y como un desorden y como improvisación. Te doy la palabra Sí, claro. para que puedas responder. Sí, cómo no. Mira, estos avances en materia de seguridad han sido en su mayoría bloqueados, obstaculizados y saboteados por el Partido Arena. Ahora, antes de entrar al fondo sobre esto, yo sí también quiero decir una cosa. Este enfrentamiento lo estamos haciendo con una política integral que tiene que ver con una prevención de la violencia y de la delincuencia, con un control y represión del delito y la violencia, la rehabilitación y reinserción social, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad pública. Este primer tema que mencioné de la prevención de la violencia requiere el concurso, sin lugar a duda, de todos los actores, y el actor político, sin lugar a duda, juega un papel importante. Por eso aquí, Nacho, voy a hacer un paréntesis, ¿verdad?, que tiene que ver con este tema de la prevención de la violencia, porque creo que a esta altura, casi a 25 años de la firma de los acuerdos de paz, todos debemos ponernos en una ruta de generar paz, de generar armonía social. Y entonces, esta noche, yo me hago acompañar de una carta que viene dirigida al colega diputado, se la voy a dar aquí en este momento, y viene firmada por la alcaldesa de Huizúcar. 2 minutos son. El 17 de mayo del presente año, usted, se refiere a él. Perdón, para aclarar. Sí. La alcaldesa de Huizúcar es tu señora. Ella es mi esposa. Ya. Sí. Me denunció ante el Tribunal de Ética y ante los medios de comunicación, acusándome, dice ella, de la utilización indebida de vehículo propiedad de la Municipalidad de Huizúcar y de personal que labora en la misma para apoyar un evento del FMLN en Santa Tecla. Al pueblo salvadoreño y especialmente a la población de Huizúcar, le reafirmo que tal acusación es absolutamente falsa, como quedará demostrado en los procesos correspondientes. Y sigue. En tal sentido, con los señalamientos que usted, señor diputado, hace en mi contra, dice ella, me siento difamada, dañada en mi dignidad y atente en contra de mi condición de mujer. Además, le recuerdo que la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres establece la desacreditación como una de las conductas consideradas como expresiones de violencia que se realizan en los espacios de participación política. Finalmente, le hago saber que acudiré a las instancias correspondientes para hacer valer mis derechos como mujer y como mujer política del FMLN, y ahí, señor diputado, le dice a él, le exijo que no se cobije en el fuero y que de acuerdo a los procedimientos se lo quite. Sin otro particular me suscribo, no sin antes reiterarle que la violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad. Marina Vilés, alcaldesa de Huizúcar, y está debidamente firmada. Ok, se me fue el tiempo del bloque, voy al corte, seguramente tienes la oportunidad de leer eso y inmediatamente digamos para tu respuesta. Ya volvemos. Nadie tiene tiempo para esa diarrea.
Pórtala a la primera con intestinomicina además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina además. De Laboratorios López. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1000, 2000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito 1.25 y el entero $25. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en $220,000. El Pozo de la Lotería ahora puede ser más grande. El primer premio está acumulado y va en $220,000. Mientras más juegas, más se incrementa. Continuamos con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, te dejo con la palabra, Ricardo, para que responda esta carta que te mandó la alcaldesa de Huizúcar, que es la esposa del diputado Calixto Mejía. Fíjate que, Nacho, que primero como abogado de la República y aprovechando la oportunidad para clarificar algo por respeto al público, yo creo que tu invitación ahora era para que habláramos de seguridad, que tuviéramos siempre ese sentido de prioridad y de respeto al público y a la audiencia, y yo vengo preparado para hablarte de seguridad, para hablarte de coyuntura. Creo que por respeto también para la señora, que es funcionaria, yo lo que le diría como respuesta con mucha cortesía es que la felicito, que si ella siente que puede activar el órgano jurisdiccional, que lo active. Yo he hablado siempre de una cultura del imperio de la ley y tengo un celo muy particular como abogado. Voy a cortar este tema porque realmente no estábamos en este tema, pero bueno, entiendo, digamos, que lo haya sacado Calixto. Solamente voy a aclarar una cosa. Tú dijiste, tengo entendido, por mediados de mayo, que de la alcaldía de Huizúcar se habían visto vehículos en una actividad política del FMLN en Santa Tecla, ¿cierto? Y te refieres a un vehículo nacional. Eso fue lo que tú dijiste, ¿no? Sí, si quieres abordamos el tema pero como rápida, paréntesis, de forma porque rápida. ¿sabes qué pasa? La gente ya se enteró y a lo mejor no está enterado completamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Mira, el vehículo placas nacionales 14203 es propiedad de la alcaldía de Huizúcar, efectivamente. Yo presenté en el Tribunal de Ética Gubernamental en el expediente 46D-16 la denuncia particularmente contra el gerente general de la alcaldía, que es Francisco Palma. Yo firmé la denuncia contra Francisco Palma por utilizar este vehículo nacional en una actividad partidaria. En una actividad política partidaria en Santa Tecla. Entonces, perdón, ¿tú emitiste comentarios sobre la alcaldesa? Yo presenté la denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental, los medios me abordaron y me preguntaron qué viene a hacer. Bueno, de cara a el artículo 6, literal K, de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe utilizar bienes muebles para eventos políticos partidarios, quiero solicitar que abra un expediente. Entonces yo como abogado lo que hago es llamar a la institucionalidad y si la institucionalidad resuelve, pues que resuelva. Y la misma garantía y el mismo imperio de la ley que yo defiendo con mucho celo tiene la señora Marina Avilés, señora del diputado Calixto Mejía, para ampararse en la legislación que sus asesores le consideren conveniente. Una cosa muy breve, Calixto. ¿Por qué ella se siente agraviada? ¿Por qué? O sea, en su condición de mujer, no lo entiendo.
Porque lo que se le ha señalado, como ella dice en la carta, es absolutamente falso. Ah, bueno, pero no hay una denigración a la mujer. O sea, no, no por hay. supuesto ¿Por que qué? en las declaraciones que están en los medios de comunicación, él la señaló de malversación de fondos. Y están sus declaraciones en video. Entonces, como el hecho es falso, de falsedad absoluta, Ya. sin lugar a duda, hay una difamación y un daño a la dignidad de una mujer. Y lo peor aún, de un diputado, de un funcionario público que tiene un fuero y ojalá atienda la petición que ella le hace, que no se cobije en el fuero y que de acuerdo a los procedimientos se lo quite y enfrente los procedimientos. Pero creería yo, Calixto, que aquí no hay un problema de género. No hay una acusación a una mujer por ser mujer y una violencia por ser mujer. ¿Por qué? ¿Por Ella qué es una dices que no hay? funcionaria. ¿Por qué dices que no hay? Porque tengo entendido que no hubo una agresión en su calidad de mujer, sino que calidad de funcionaria. No, permíteme tantito. Una afirmación. No, permíteme tantito. Es decir, la ley especial integral para una vida libre de violencia se refiere, establece la desacreditación como una de las conductas consideradas como expresiones de violencia que se realizan en los espacios de participación política. Así lo dice la ley. Wow. Claro, por supuesto. Bueno, conozco algunas mujeres presidentas que todos los días se les desacredita bastante, digamos. A mí me da mucha tristeza ver que Calixto utiliza esa dialéctica tradicional del FMLN para desviar un tema que es interesante, que tiene documentación, que tiene cosas bonitas y está bien. Como esposo heroico, me parece un gesto muy bonito que defienda a su señora, incluso mintiendo, porque yo como abogado hablo con mucha propiedad y yo de lo que hablé fue del artículo 6, literal K, del Tribunal de Ética Gubernamental que prohíbe utilizar recursos de una institución para actividades político-partidarias. De lo que yo hablé fue de un atropello a la ética gubernamental, como sistemáticamente lo hace el FMLN y lo estila hacer. También presenté mismo concepto de denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental contra el ministro de Gobernación por el evento político partidario que se celebró en inmediaciones del Palacio Legislativo. Y yo con lo que cierro, para que entremos en tema así un poco más de carnita, para debatir algo interesante, es que el imperio de la ley se tiene que respetar independientemente de que sea funcionario, independientemente que estés en el Ejecutivo, en el Legislativo o en una alcaldía. Ok, estamos hablando de los 100 millones y los 100 millones van a ser seguramente un tema de debate por los próximos días. Todos sabemos que si hay una actuación del gobierno en materia de seguridad, es una actuación que incluso ha levantado la imagen del presidente de la República en las encuestas. La gente lo ha tomado a bien, obviamente hay necesidades también, todos las sabemos, pero lo que nos queda claro, digamos, porque obviamente los 2.000 millones de dólares, si le preguntáramos al país, ¿se pueden asumir? 2.100. 2.100 no se pueden asumir. ¿Cómo se lleva ese orden, digamos, de saber este año vamos a pedir 600.000, el próximo año tanto, para seguridad? Sí. Mira, este tema, tú sabes que es un tema de agenda en el Consejo de Seguridad que también se conformó y donde está todo el liderazgo, el principal liderazgo, digamos, político, social, empresarial también. Y con seguridad ahí se irá trabajando en todo el desarrollo de un plan para la implementación del mismo. Fíjate cómo es la cosa, para hablar de un aspecto relacionado. En la plenaria anterior aprobamos la reorientación de 16.5 millones de dólares, sin los votos de Arena, destinados y que son recursos, como ya lo dije, que se reorientaron y que vienen de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, que también Arena votó en contra, ¿verdad? Y que va justamente destinado para el bono trimestral de 200 dólares a los elementos de la Fuerza Armada, policías del nivel básico, supernumerarios, motoristas y personal de apoyo en seguridad. Va destinado para la formación de agentes que realiza la Academia Nacional de Seguridad Pública, para el programa Yo Cambio, para atención de las víctimas de la violencia en la red hospitalaria, para la incorporación de 4.000
adolescentes al sistema educativo para la reparación de 116 escuelas públicas de 10 municipios del país. Arena votó en contra. Es ahí donde yo te digo... De la readecuación. Sí. Ya, ahora... Sí, es ahí donde yo te menciono que avanzamos y obtenemos los éxitos a pesar, no siempre, pero a pesar del permanente obstáculo que tiene, Calixto, que representa Arena. Pero quiero referirme a esto, permíteme un ratito. Sí. Si a mí me preguntas, el país tiene también por dónde para hacer llegar más recursos a las finanzas públicas, por supuesto que sí. La UCA, el año pasado, o sea, en su estudio hace un par de meses, señaló que son más de 1.500 millones de dólares los que se evadieron en el 2015 en concepto de IVA y de renta. Ahí tenemos un gran tema que trabajar. No, claro. Porque eso estamos atrasados en eso. Eso es un delito. Eso Claro. es un delito. Y ya es un dinero que todos hemos pagado en IVA. Nadie se escapa. Y en renta. Pero hay unos pocos, no todos. Hay unos pocos de los grandes, que cuando tienen que transferir ese dinero a las arcas públicas, se quedan con... Y eso es un delito. Quiero volver a lo anterior, sin dejar de ver importante lo que tú estás diciendo. Siempre me pregunto por qué no se hace la ley adecuada y por qué no se trabaja más en contra de la evasión y la ilusión. Me llama la atención. Pero Arena está diciendo que cuando, que esto fue estos días atrás, creo que fue ayer, cuando se readecuó este dinero, los 16 millones productos del impuesto a la telefonía, que se dijo era para seguridad, Sí. Tú dijiste cómo se readecuó, Sí. para qué sectores fue, Sí. pero Arena habla de que de esos 16 millones, 2 millones fueron para CAPRES, Casa Presidencial, y 800.000 para el Ministerio de Hacienda, y que eso no estaba contemplado en el origen de ese impuesto, del origen para el cual se hizo el impuesto. Mira, hay que recordar que en CAPRES están integradas, digámoslo de esta manera, una serie de secretarías, ¿verdad?, que desarrollan justamente labores importantes en el marco de seguridad y en el marco de la prevención, ¿verdad? Por lo tanto, yo no me extrañaría con ese elemento. Hay que decir una cosa, mira, Nacho, nosotros no tenemos ningún inconveniente con el tema de la transparencia, ¿verdad? Es decir, a nuestro juicio, los recursos de los salvadoreños y salvadoreñas, estos y todos los recursos deben de manejarse con toda la transparencia. Por lo tanto, cuando se buscan justificaciones para no votar a favor de una reorientación, ¿verdad?, de esos 16.5 millones, pues se buscan excusas, ¿verdad? Se buscan excusas. Pero bueno, yo debo de reconocer aquí lo siguiente, mira, y eso lo dijo el presidente en su discurso de segundo año. Creo que una cosa que tenemos que cuidar es que este desafío tenemos que enfrentarlo siempre en unidad, ¿verdad? Así como aprobamos los 152 millones de dólares en letes, así como de la misma manera aprobamos decretos, reformas a leyes también que tiene que ver con el enfrentamiento de la criminalidad. Yo creo que el país requiere eso y eso tenemos que cuidarlo mucho. Y por lo tanto, cuando hay financiamientos como este que se está discutiendo en la Comisión de Hacienda de los 100 millones de dólares, o por qué no decirlo, la reorientación de 1.200 millones de dólares para, por ejemplo, convertir deuda de corto a largo plazo, y que eso se requiere, por ejemplo, para pagar deuda que no adquirimos nosotros y no adquirieron las administraciones antes del 2009, pues obviamente se requiere es la aprobación de esos recursos para enfrentar estos desafíos. Ok, discúlpame, voy al corte, vuelvo contigo inmediatamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas,
Por 30 años, su centro de confianza. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1,000, 2,000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a 1.25 y el entero a 25 dólares. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en 220,000 dólares. Vuelve a tomar el control de tu día con Intestinomicina AD+, que te invita a seguir en sintonía de Debate con Nacho. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Ricardo. Tenemos una escala de valores diametralmente opuesta. Y yo empecé el debate diciéndote que tengo un año intentando, y te digo, me he esforzado de verdad en una inteligencia emocional y disciplina personal para tratar de parlamentar con los colegas del FMLN en la asamblea, y francamente es echarse un trompo a la uña, vos. Mira, a mí en mi casa me educaron con dos conceptos bien arraigados, el heroísmo y la responsabilidad. Yo no sé qué me causa más desagrado, si la cobardía o la irresponsabilidad, o están empatadas. Pero veo mucha cobardía y mucha irresponsabilidad del FMLN. Y el discurso aguanta con todo. Hablemos de cifras. Impuestos a las transacciones financieras tienen recaudado en el año 2015 86.6 millones. Impuestos a la compra de tecnología y de los teléfonos celulares, impuestos a los grandes contribuyentes, 23 nuevos impuestos. Si es que el FMLN lo que ha tenido es abundancia de recursos, y lo que ha tenido es cobardía, y lo que ha tenido es irresponsabilidad para ejecutar. A Calixto le gusta decir de que Arena está obstaculizando una gestión del buen vivir del profe, y a mí me gusta recordarle la historia a Calixto. Nosotros como Alianza Republicana Nacionalista no solamente hemos sido coherentes con las prioridades que demandan los salvadoreños, sino que también hemos propuesto y hemos acompañado. El 5 de febrero del 2007, Arena y el PCN solicitaban 100 millones para seguridad pública. El FMLN negó los votos. El 6 de octubre del 2006, el FMLN negó 342 millones para proyectos sociales. El 19 de agosto del 2005, el FMLN negó 200 millones del BID y el Banco Mundial para crear un fondo de mitigación de desastres. O sea, a ellos no les importa si esto es para mitigación de desastres, para seguridad, para prioridades. Cuando ellos estaban en oposición, básicamente su discurso es: muéranse, a nosotros qué nos importa lo que ustedes hagan. Nosotros no les hemos pagado con la misma moneda, porque nuestra escala de valores es diferente y nosotros somos responsables. Y porque somos responsables, lo que hemos señalado oportunamente y consistentemente es que necesitamos una ley de responsabilidad fiscal que nos permita evitar este tipo de chapandongos, donde quitan de aquí para poner acá. Son un barril sin fondo, y francamente yo ya no sé cómo ser cortés con ellos cuando demuestran sistemáticamente cobardía y irresponsabilidad. ¿Y cobardía cómo la demuestran? Con esa dialéctica que, en lugar de asumir los discursos y los debates, ir a los puntos y traerme argumentos que a mí me digan: vaya, Calixto me dio un argumento que yo respeto, me sale por la tangente. Entonces, francamente, eso es lo que tiene a la población desesperada, decepcionada, abandonada, y cada vez que vemos al profe salir del país, sentimos esa pena ajena que se va a quedar dormido en un foro, o que sale con un discurso que no tiene ninguna coherencia con lo que están sufriendo los salvadoreños. En una parte, el diputado tiene razón,
cuando se refiere a que cuando éramos oposición negábamos en algunos casos los votos para financiamientos en aquel momento. Y nuestra argumentación principal es que mucho de ese dinero se estaba yendo a las manos de la corrupción. El tiempo nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón. Y voy a decir una cosa más. ¿Qué estaban? 31.100 millones de dólares. 31.100 millones de dólares. Es lo que fue a parar a las manos de la corrupción de funcionarios de su partido. Yo entregué este libro y ahora se lo entrego de nuevo para que lo lea, para que se fundamente. El país sería otro, el país sería muchísimo más seguro, ¿ah? Quizás cero pobreza o casi cero pobreza, si no se hubiera ido a parar a las manos de corrupción en los gobiernos de Arena, tanto dinero suyo, tanto dinero mío. Y entonces, y el tiempo nos dio la razón, porque ahí están la cantidad de procesos que muchos ahí están durmiendo el sueño de los justos. Ahora bien, pongamos las cosas en perspectiva. Yo insisto en esto porque a nosotros nos gusta hablar de soluciones, ¿verdad? Y a pesar de las diferencias, nosotros somos creadores, mejor dicho, nosotros creemos justamente en la unidad del país para enfrentar estos desafíos y por lo tanto tenemos justamente varios temas que pronto, si es posible mañana mismo, por ejemplo en la Asamblea, a mí me gustaría que la representación del Partido Arena aquí le dijera a los salvadoreños y salvadoreñas la buena noticia de que mañana se va a aprobar ese financiamiento de los 100 millones de dólares, porque una cosa no se puede negar, el efecto de las medidas ahí están, y justamente haber bajado de más de 20 homicidios promedio diario a 11 no es suficiente, ¿cierto? Pero demuestra que vamos por buen camino. Y ahora, con lo que inició Nacho en la entrevista, el despliegue de 400 elementos reservistas de la Fuerza Armada para dar seguridad en distintos puntos de San Salvador, ahí está. Son hechos de la realidad que ahí están y que esa fuerza requiere logística, requiere avituallamiento, requiere comida y que justamente con las posiciones intransigentes que hay veces encontramos de esta fuerza política, pues no permite que el país avance más en materia de seguridad y en otras materias también. Bueno, me está tocando dar la palabra nada más. Creo que más que hacer preguntas es dar la palabra. ¿Quiere responder a Calixto? Yo creo que a mí me queda claro en síntesis que son especialistas en la irresponsabilidad, no darse por encargados de resolver problemas, sino que seguir pidiendo dinero de forma irresponsable, y no podemos seguir hipotecando el futuro de una sociedad salvadoreña que se siente abandonada y que no encuentra solución en un gobierno que, lejos de superar expectativas, está dejando mucha deuda, no solamente política, social, sino que en el sentimiento del corazón de la gente. Yo visualizo a un país que tiene un papá irresponsable que no se encarga de nada. Y esa es para mí la imagen con la que el salvadoreño está viviendo hoy por hoy, este FMLN que siempre sigue manejando, mirando por el retrovisor, que sigue, tienen un talento especial para señalar culpas, para señalar lamentos, para señalar angustias pasadas, pero de resolver muy poco. Y si ellos tuvieran una capacidad ejecutiva, yo sería un opositor bastante reservado, y se los he dicho en el pleno: si ustedes quieren que yo me calle la boca, ejecuten, pero no ejecutan. Y podríamos ir a detalles de toda esta plata que se le ha dado, no ejecutan. ¿Sabes qué? Yo tengo una corazonada. A mí se me hace que están haciendo como un cuchubal y lo están queriendo guardar para las elecciones, y ahí se van a reventar esa plata en propaganda, publicidad y en regalar tonteras. Pero de eso a ejecutar proyectos de envergadura, proyectos sostenibles, de visión, de inversión, eso es lo que quisiéramos ver. Y les cierro con una cosa: yo no quiero que el FMLN fracase en materia de seguridad. ¿Vas a responder sobre el libro? Fíjate que este libro, es un recurso así
A mí me encanta la literatura, yo ya leí el de Merino, lo tengo ahí en mi librera. Si hoy no me equivoco, es de Salvador Arias, ¿no? Este es de Salvador Arias, lo voy a leer con mucho gusto. No le regalo La moralidad del capitalismo, que la compre, porque una vez me dijeron en la universidad, no hay nadie más tonto que el que regala un libro, sino el que lo devuelve. Entonces yo se lo sugiero que lo compre, La moralidad del capitalismo. Y yo con mucho gusto voy a leer este libro y voy a tener elementos más para mi discurso en el futuro. Ajá. Quisiera decir algo. Sí. Aquí tenemos, porque es importante el tema de seguridad, abordarlo desde el marco de la prevención e ir a las raíces. Eso no lo podemos pasar por alto. Aquí está la carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas y plantea en cuanto a una herencia del pasado que la solución del problema de la violencia debe ir directo a las raíces y no buscando soluciones inmediatistas, porque no se trata de paliar con sus efectos solamente, sino acabar con sus raíces, las cuales de seguir con vida continuarán generando más víctimas, sobre todo entre los más vulnerables. Y más adelante, refiriéndose a la idolatría del dinero, Monseñor dice lo siguiente en esta carta pastoral: debe existir una economía de solidaridad donde las oportunidades de trabajo aumenten considerablemente, aunque eso signifique reducción de ganancias para grandes empresas nacionales y transnacionales. No es posible que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Esto lo menciono porque, digamos, mucho de lo que el presidente de la República dio en su informe de segundo año en cuanto a la inversión de programas sociales, el 42% del presupuesto general de la nación invertido en programas sociales, eso también va justamente en la dirección que plantea Monseñor y que está relacionado justamente con ir a la causa, a las raíces de la violencia en el país. Ricardo, no me respondiste, y vos me imagino que está recién esto de estos nuevos 100 millones solicitados por el gobierno. ¿Se va a discutir o ya hay una discusión en relación, hay una respuesta al parte del Partido Arena? Nosotros hemos sacado un comunicado este día con relación a seguir hipotecando el futuro de los salvadoreños, y si el FMLN no se sienta en serio en una mesa de país para discutir de manera técnica, no política, no con demagogia, una ley de responsabilidad fiscal. Aquí hay instituciones internacionales que podrían darnos perfectamente stand-bys del Fondo Monetario de Inversión, del Banco Mundial, con indicadores de cumplimiento. Usted ejecuta su proyecto en este porcentaje, ahí viene la otra parte del desembolso. Así como estaríamos calibrando y viendo cualquier ejecución en una empresa privada. Lo que pasa es que el FMLN están acostumbrados desde la óptica de burócratas, de un gobierno inflado, grande, gordo, un gobierno pesado que recauda mucho, pero que de entregar nada, muy poco. Y el problema es que la responsabilidad vos la adquirís en libertad cuando empezás a medir resultados. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, para darles un cheque en blanco, Nacho, francamente, yo no tengo cara para ver a mis electores, porque son muy críticos. Mis electores exigen, son exigentes, me hablan en medios sociales, me abordan, me dicen: diputado, no les esté dando más dinero para que se lo revienten en propaganda. Okay. Voy al corte. Si alguien no se dio cuenta, terminé exactamente con los tiempos de cada uno y con las intervenciones de cada uno. Vamos al corte, volvemos con sus comentarios y sus preguntas. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1000, 2000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a 1.25 y el entero a 25 dólares. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en 220,000 dólares.
desde antes que salga el sol. Somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. VTV presenta. Tus tardes serán diferentes. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. No me da. Tus artistas favoritos. El Top 10 de la semana. Los videos virales que marcan tendencia. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Videos VTV. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, un placer saludarles. Eduardo Herrera pregunta para el diputado de Arena: ¿por qué bloquea a jóvenes que hacemos sugerencias y o comentarios ciudadanos? Dice Eduardo Herrera. Humberto Sáenz: si es falso que lo compruebe, pero que no levante el tema de violencia contra la mujer. Es absurdo, dice respecto a la denuncia del diputado Mejía. Tania Herrera dice: el gobierno creó fuerzas especiales antipandillas, enfrentó a las telefónicas para bajar señal y está dotando de equipo a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Carlos Rodríguez: la alcaldía de Apopa de Arena sí tiene delitos imputables y una investigación científica sí hay caso, asegura. Joel Carrillo: sería más que perfecto que no haya fuero para los diputados. Si la gente trabajadora no la tiene, ¿por qué ellos, que no hacen nada?, plantea. Paolo Lurs: según Calixto Mejía, no se puede criticar a una alcaldesa porque sería violencia contra la mujer. Es lo que plantea Paolo Lurs. Guillermo Zelaya: pensé ver en este programa un debate serio sobre la necesidad de fondos para la seguridad. Vi un diálogo de sordos, apunta Guillermo Zelaya. Dice Maite Peraza: al gobierno no le gusta cuando se le cuestiona sobre transparencia, así de simple. Eduardo Escobar: ¿y por qué el FMLN no revela sus donantes? Lo mismo para Arena, sus discursos de transparencia son vacíos, apunta. Carolina Bertrán: los policías, principales actores de seguridad, su aumento de sueldo se convierte en bonos, es injusto, Calixto, arriesgan sus vidas, plantea Carolina Bertrán. Fidel Quintanilla: mi pregunta es por qué, si el impuesto fue creado para la seguridad, hoy no se cumple y se designa a otros rubros. Manuel Espinosa: no más préstamos, no más despilfarro, no más lenguaje elegante que no dice nada, ya basta, mejor que se bajen los sueldos. Dice Pedro López: si los préstamos forman parte de un plan, ¿por qué no los piden y votan todos de una vez y no por poquitos? Vamos al estudio para las respuestas. También tengo una pregunta del señor Rodolfo Sosa, que dice que alguna vez Calixto Mejía sí ha injuriado a la diputada Vilma Escobar. ¿Yo? Sí. No, que yo recuerde, no, yo creo que eso no es correcto. Yo nunca he hecho ese tipo de situación. Sí, no, cómo no. Respondo. Yo creo que es importante decirle a los salvadoreños y salvadoreñas que todas las medidas que se han estado implementando y para donde se han estado destinando los recursos del presupuesto general de la Nación y esta contribución especial, y donde se va a destinar justamente los 152 millones, pues son para ejecutar justamente las medidas que se han ido adoptando. La declaratoria de estado de emergencia dentro del sistema penitenciario, justamente la construcción y habilitación de 3 centros de reclusión temporal, que es Izalco, Mariona, Zacatecoluca, la construcción y rehabilitación de 214 celdas de máxima seguridad distribuidos en los 7 centros penales de mayor riesgo, ejecución del plan para descongestionar el sistema penitenciario actualmente saturado, el plan del despliegue de la Fuerza Armada para reforzar el control del territorio, la implementación de los equipos élites denominados las Fuerzas Especiales, que es una combinación de Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, la contratación de miles de elementos justamente de esa Fuerza Especial, entre otras medidas. Eso requiere recursos y la verdad, eso no es despilfarro.
Ahora, yo sí creo que es como hubo un comentario ahí referido con el tema de violencia contra la mujer. Lo que pasa es que uno lo que tiene que hacer en esto, tratar de frenar aquellos patrones que no van en una dirección positiva de generar armonía social. Fíjate que mañana la Asamblea tenemos una bonita oportunidad, Nacho, y amigos televidentes. Mañana la Comisión de las Mujeres y Igualdad de Género va a llevar al Pleno un dictamen con un pronunciamiento público para que el alcalde de Santa Tecla no genere violencia, que ya generó en contra de mujeres. Y aquí está, ¿no? Yo no estoy aquí jugado, aquí está. Falta una firma y justamente la representación del partido Arena. Y hay otro dictamen, ¿verdad? Que aquí está también, ¿verdad? Faltan las firmas de la representación del partido Arena, que para que el alcalde del Puerto de la Libertad no siga generando maltrato y violencia en contra de la mujer, las demás fuerzas políticas han firmado en eso. Y creo que debemos de avanzar justamente en ese sentido, porque esos patrones de tipos de liderazgos en municipalidades como la de Santa Tecla y el Puerto, lo que tratan de generar un tema de autoritarismo que no ayuda en el contexto de un territorio determinado, pues a la paz y a la armonía, que también es parte de todo este tema que estamos conversando esta noche, ¿verdad? ¿Quieres responder las preguntas? Es que fíjate que es absurdo. Lo dijo un comentario de el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, Humberto Sáenz. Entran en un diálogo con Paolo Luers y es parte de la dialéctica que yo te hablaba. Yo ya no sé de verdad cómo argumentar, porque la escala de valores es completamente opuesta. Yo traigo datos, referencias, y Calixto trae, ¿cómo te lo digo elegante, sin ser ofensivo, hombre? Mira, uno puede ser protagonista en política de dos maneras, con contenido y valor agregado, y esa es la manera sostenible de ser protagonista, y con payasadas. Las payasadas te pueden posicionar en la primera plana de un periódico, pero no es sostenible. Yo hubiera esperado que me dieran cifras, datos, antecedentes, y eso es un debate de altura, pero lamentablemente se baja bastante la calidad del debate con estos subterfugios. Las instituciones están para dirimir conflictos. El imperio de la ley solo prevalece en la medida que exista la denuncia permanente abocándose a la institucionalidad. Si alguien siente que en mi gestión como funcionario público yo transgredo el imperio de la ley, que me denuncie, a mí que me registren. Pero donde yo vea abusos contra la ética gubernamental, contra la Corte de Cuentas, contra la forma correcta de gestionar los fondos, y es que ese ha sido mi debate y mi centro de análisis, no se le puede dar un cheque en blanco a un partido que sistemáticamente contrata parientes, que sistemáticamente infla las arcas del Estado con un gasto corriente insostenible, son un barril sin fondo y con mucha cortesía, ¿sabes cómo se comportan? Como limonero con garrote. Y nosotros tampoco somos irresponsables. Se lo tenemos que decir con asertividad. No les podemos dar un cheque en blanco y no vengan como limoneros con garrotes, porque si quieren darle soluciones a este pueblo que tienen abandonado, necesitan empezar a ejecutar. Y para ejecutar, nosotros sí tenemos experiencia. Nosotros sí venimos de generar valor agregado. Ellos vienen de una montaña, impusieron sus conceptos y sus criterios matando gente. Y nosotros levantando infraestructura. Es decir, son polos diametralmente opuestos. Nosotros tenemos en nuestro ADN producir y progreso. Ellos tienen en su ADN lucha permanente, desviación y descalificación. Yo lamento de verdad, de corazón, que la institucionalidad del imperio del derecho que yo defiendo la quieran con demagogia utilizar y acusarme a mí de misógino. A mí que me encanta todo lo que tiene que ver con respecto a la dignidad de la mujer. Los invito a todas las mujeres que trabajan en la alcaldía de Huizúcar a que vean mi seminario en Santa Tecla, en el Cafetalón, solo para ellas, defensa personal, y yo estoy participando de eso. Sé libre, empodérate, ten conciencia, prepárate, protégete, conoce tus derechos, dirigido específicamente, ya no más violencia contra las mujeres. Pero el imperio de la ley y la institucionalidad, por favor, que me digan de que yo estoy violentando mujeres por ampararme a las instituciones, se lo dijo uno de los comentarios, es absurdo. Y yo se lo recalco, es cobardía y además es irresponsabilidad.
Tengo un par de minutos todavía, si no me equivoco, por favor, me lo confirman, pero hay un comentario de un amigo televidente que dijo que el bono era injusto, que el sueldo sí era lo correcto. Voy a recordar que el presidente inicialmente había anunciado un bono trimestral de $150 y ahora lo subió a $200 para todos los policías que trabajan en labores de seguridad y también para los soldados que están trabajando en labores de seguridad. No, sin lugar a dudas. Sí, no, es más que justo. Y yo creo que nosotros debemos de aspirar a convertir ese beneficio justamente en lo que plantea el ciudadano, en un salario, que ese incremento sea mensualmente. Y para eso se requiere justamente recursos, sin lugar a dudas. Y hay que irlos encontrando, porque una cosa, estimados ciudadanos, de brazos cruzados nosotros no estamos. La verdad es que a pesar de este bloqueo permanente que tenemos, el país va caminando y ahí están los resultados que estamos obteniendo en la ruta de construir un El Salvador más productivo, más educado y más seguro. Por supuesto que es más que justo hacer eso, aspirar a lograr eso, ¿no? Ricardo, que haya diferencias en esto del financiamiento, ¿significa que Arena no va a seguir acompañando lo que acompañó de principio estas medidas extraordinarias? Ya les dimos los 150 y pico millones de dólares para la construcción de infraestructura de los 3 penales especiales que necesitaban y que vimos como una prioridad de inversión. El hacinamiento es una cosa terrible. Sí, pero todos sabemos que 150 no es el monto total que se requiere para la seguridad del país. No, definitivamente se requiere más, pero hay que saber priorizar. Y lo que no podemos estar haciendo es quitando de un lado, abrir un hoyo para tapar otro que tenés pendiente en una crisis de liquidez terrible que tiene un gobierno irresponsable. Al final de cuentas, todo es como un ecosistema y el equilibrio que se necesita generar para generar empleo, para generar credibilidad, confianza, inversión, requiere que empeces a ser responsable. Si no son responsables, aquí no viene a invertir nadie. ¿Qué está pasando? Una diáspora, una fuga de talentos de la gente mejor preparada de este país. Yo me atrevo a decirte que hasta los hijos de los funcionarios del FMLN se van para Estados Unidos. Bueno, no hay oportunidad, están abandonados. Le agradezco que haya estado esta noche en este programa a ambos. Le agradezco, la verdad, la participación. Y obviamente ellos saben que los dos son invitados permanentes a este programa. Gracias, Ricardo. Gracias, Calixto. Gracias a ti. Mañana vamos a presentar una pieza, te quiero decir. Sí. Donde esperamos tener, que lo aprobemos por unanimidad, para que el Congreso emita un dictamen recomendable al Consejo Nacional del Salario Mínimo que incremente el salario, no de la manera como lo ha hecho, sino de una mejor manera, ¿no? Ojalá lo podamos aprobar por unanimidad. Sería un buen mensaje, aunque no es vinculante, pero es un buen mensaje, ¿no? Buenas noches. Gracias, Calixto. Gracias, Ricardo. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a tener un debate también bastante interesante. Los invitados serán Facundo Guardado y Julio Valdivieso. Mañana a las 8. Buenas noches.